Amanecimos más o menos con 5 noticias hoy en Colombia. Por un lado, el presidente Iván Duque el día de ayer, en la tarde-noche, anunció que pasábamos del confinamiento preventivo a un aislamiento selectivo y que quien pudiera hacer teletrabajo lo siguiera haciendo. 2. La alcaldesa de Bogotá anunció un nuevo mecanismo para evitar que más de los 7 millones de habitantes estén en un mismo día en la calle a una misma hora. Y habló de la estrategia de cupos, donde el día jueves va a ser el que más aglomeración o concentración de población tenga la ciudad en las calles, porque van a coincidir el comercio al mayor y el comercio pequeño. 3. El mundo habla de millones y millones de contagiados y nos acercamos al millón de muertos. 4. La apertura, la necesidad más grande se centra en abrir las escuelas y los colegios. Naciones Unidas habla de que esa tiene que ser la prioridad para evitar una catástrofe generacional. Y el último, hay varias vacunas probándose. Colombia va a servir para una de esas vacunas y es posible tener esperanza que hacia el primer trimestre del próximo año tengamos ya una vacuna al menos circulando. No sabemos la inmunidad, pero podríamos tener una vacuna. Hoy vamos a hablar del nuevo coronavirus y vamos a tener dos grandes expertos. Carlos Castillo Salgado, director del Observatorio de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, y también Felipe Lovelo, profesor de la Universidad de Emory, consultor y uno de los grandes epidemiólogos colombianos además. Primero los datos y luego con los analistas. Estamos hablando de millones de personas contagiadas y estamos hablando de más de 800.000 personas muertas en todo el mundo producto de la COVID-19. Miren este primer mapa del diario El País de España, donde nos habla sobre el rango de cada país frente al brote de la epidemia. Mire el caso de toda América, solo 2 países están en rojo, los demás están en naranja, pero pues digámoslo así, Estados Unidos y Brasil, México son los 3 países que más concentran casos y Estados Unidos concentran miles de muertos, ahora lo vamos a ver. Vámonos a América Latina. Miren este primer gráfico del diario El País de España sobre la curva de fallecidos. Al lado izquierdo ustedes van a ver lo logarítmico que nos permite mejor ver ese ritmo. Miren que prácticamente todos los países ya comienzan a aplanar. Miren Brasil, por ejemplo, que era el que más venía duro y que estuvo durante varios días, varias semanas con 600, 700, 800 muertos. Mire Colombia, que todavía tiene una pendiente bastante vertical, más pronunciada que el resto de países. Y lo que uno podría decir es que hay un crecimiento lento y desigual en América Latina. Jorge Galindo, quien trabaja para el diario El País de España, dice que ya en esta nueva fase hay una tríada especial que hay que tener muy clara. Por un lado, los rastreos de contacto, las pruebas y aislamientos individuales. El país que mejor haga esto, más va a poder controlar el virus. En el lado izquierdo de ustedes van a ver el caso de fallecidos. En el lado derecho van a ver los casos de confirmados. Miren ustedes el caso de Perú en los fallecidos, en el caso, por ejemplo, de Chile, que ya está cayendo sustancialmente, Colombia, que comienza a aplanar, y en el tema de contagiados, Perú sigue siendo confirmados, Perú sigue estando bastante para arriba, Colombia todavía empieza a aplanar, pero todavía tenemos riesgos, y Brasil comienza a bajar. Luego quiero que veamos esta gráfica, que esto es la tasa, el número de reproducción. En Europa, dicen los expertos, sin ninguna medida de contención, había una persona contagiada en promedio de 2.5 a 3 personas. Lo ideal es que eso esté por debajo de 1 cuando hay medidas de contención. Miren el caso, ustedes van a ver el caso izquierdo, fallecidos, y el caso derecho, confirmados. Toda América Latina, incluida Colombia, está sobre 1 en el tema de fallecidos, 1.1, 1.3, y en el caso de confirmados la gran mayoría por encima de 1, es decir, todavía hay que seguir haciendo esfuerzos muy grandes. Luego vean ustedes esta tabla que resume todos los países, Perú, Chile, Brasil, México, Panamá. Está Colombia en muertos por millón de habitantes y casos por millón de habitantes. Si uno ve el tema de muertos, Colombia está muy por debajo de Perú, de Chile, de Brasil, de México, incluso de Bolivia y de Ecuador, lo cual significa que las medidas que se tomaron sí funcionaron.
En el caso de casos confirmados estamos un poco más alto, pero no estamos como los ritmos en promedio por millón de habitantes que pueda tener, por ejemplo, Brasil. Estamos más altos, pero no tanto. Con esto nos vamos a unas gráficas de confirmados y fallecidos. Miren el caso de Perú, que fue uno de los primeros gobiernos que comenzó a actuar de manera directa y con el medio de la cuarentena. Algunas regiones se mantienen focalizadas, especialmente donde ha habido aumento. Y estamos hablando de casi 600,000 personas contagiadas positivos y más de 27,000 personas muertas. Miren el caso de México, donde hablamos de más de 60,000 fallecidos y más de 560,000 casos. Andrés Manuel López Obrador no quiso declarar un confinamiento. Sin embargo, pues impuso unas medidas restrictivas. Miren el caso de Colombia, más de 17,000 personas fallecidas y más de 500,000 personas contagiadas. Ya pasamos al aislamiento selectivo y empezamos la nueva normalidad. Mire el caso de Brasil, que es impresionante. Más de 100,000 personas muertas y más de 3 millones de personas contagiadas. Con este primer sondeo, nos vamos a la primera parte de la entrevista con dos de los especialistas mundiales más grandes. Carlos Castillo Salgado, de Johns Hopkins, y Felipe Lovelo, médico, epidemiólogo, profesor de la Universidad de Emory. Vacuna rusa. ¿Qué le espera a Colombia ahora en el aislamiento selectivo? Todo. Aquí va la primera parte.